Un saludo tengan todos, estimados estudiantes, profesores y familia en general que en esta hora nos sintonizan. El día de hoy continuamos con las clases de preparación para el 12º grado, donde estamos, recuerden, estudiando el contenido, ¿no?, que se imparte en este grado. En este caso vamos a comenzar con la unidad número 4 de sistematización. Y como pudieron ver en la diapositiva, ¿no?, inicial, vamos a estar viendo dominios y conjuntos numéricos y también trabajo algebraico. Sin más, vamos a la diapositiva para ver el sumario. Ya se los estoy mostrando: conjuntos y dominios numéricos, relaciones y operaciones entre conjuntos y dominio de expresiones algebraicas. Vamos entonces en esta clase a estar analizando estos contenidos. Bien, vamos a hacer como siempre hacemos en cada clase. Vamos a recordar que podemos escanear estos códigos QR que les presento para acceder a internet y descargar las presentaciones de las clases que estamos impartiendo. Ahora mismo, si lo hacen, recuerden, podemos tomar una instantánea o escanearlo con Sapia. Podemos acceder. Son dos sitios diferentes, por si no pueden acceder a uno, puedan hacerlo en el otro. Y descargar la presentación, esta propia presentación que estamos mostrando aquí. Continuamos y vamos a orientar ahora por dónde podemos estar estudiando los contenidos que vamos a estudiar. Vamos a ver que podemos usar el libro de 12º grado, parte 2, capítulo 4, sistematización, que es el primer capítulo que aparece en este libro. Y vamos a estar viendo que podemos resolver los ejercicios de cálculo aritmético, orden operacional en este caso importante, descomposición factorial, operaciones con fracciones algebraicas y problemas aritméticos. Aparecen ejercicios de este tipo en el libro. Insisto, solo debemos copiar 12º grado, parte 2, capítulo 4, sistematización. Y estos contenidos que les muestro son los primeros que van a aparecer en los primeros epígrafes, por supuesto. Vamos a continuar con la orientación. Y también podemos utilizar, como hemos hecho hasta ahora, el libro de ejercicios y problemas integradores de matemática para la enseñanza media superior. Recuerde que tiene dos ediciones de color diferente, rojo y azul. Y ahí podemos estar viendo los temas: dominios numéricos, cálculo y trabajo algebraico. Vamos a anotar esto, el libro, ¿no?, el nombre del libro, ya lo conocemos, hemos trabajado con él: dominios numéricos, cálculo y trabajo algebraico. Son los primeros temas que aparecen en este libro. Continuamos con la orientación y quiero detenerme ahora a sugerirles que en esta dirección web que les estoy mostrando, recuerden que podemos escanear el código QR que tenemos en la pantalla, podemos escanearlo, pero además les estoy colocando la página web, tiene que ver con QEduca, por supuesto, dos videoclases que aparecen ahí de versiones anteriores, ¿no?, que se han transmitido, donde podemos estar viendo un poquito más profundo los conjuntos y los dominios numéricos y expresiones algebraicas, puesto que tenemos 27 minutos en esta clase y no, por supuesto que no da tiempo a abarcar todo el contenido que vamos a estar estudiando. Por eso las recomendaciones de estudio que le hago con los libros, que le hice con los libros anteriores. Bien, ahora vamos a comenzar la clase. Vamos a proponer ejercicios para resolver en clases y también para realizar en casa. Vamos a comenzar recordando los dominios numéricos, por supuesto. Vamos allá. Y ya se los estoy mostrando. Vamos a recordar que tenemos inicialmente, ¿no?, los números naturales, que son los números para contar. Recuerden, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. También vamos a tener los números enteros, que van a ser los naturales y sus opuestos. El 0, por supuesto, que también se incluye, recuerden, menos 1, menos 2, menos 3, y el 1, el 2, el 3 y el 4 también. Y por la forma de representarlo, por supuesto que los naturales están dentro de los enteros y vamos eso después a ilustrarlo. Tenemos los números fraccionarios, ahí lo tienen, recuerden, son las fracciones que conocemos, positivas por supuesto, y en este caso también podemos decir que son expresiones decimales, infinitas periódicas positivas. También podemos afirmar esto. Ejemplo sería 1/2, 0,5, que es lo mismo, por supuesto. El 2 y el 3, los números naturales también son números fraccionarios. Y vamos a continuar. Y tenemos un dominio que abarca todos estos números que hemos visto hasta ahora y además incluye otros números, que son los números racionales. Los enteros, los naturales y los fraccionarios van a ser racionales
como les estoy mostrando aquí a la derecha, la relación conjuntista, ¿no? Los números fraccionarios son subconjuntos de los racionales, los enteros también lo son y los naturales también lo son. Recuerden que racionales, solamente racionales, serían, por ejemplo, las fracciones negativas, ¿sí? Menos 3,5, menos 5 sobre 6. Después tenemos otro conjunto numérico que ya analizamos, ¿no? En la primera clase de todo este sistema de clase que hemos estado viendo. Conjunto numérico que va a incluir a los irracionales. Bueno, aquí les muestro otra afirmación, ¿no? Los enteros no son subconjuntos de los números fraccionarios. Eso es claro, sí, porque los números negativos enteros no van a ser fraccionarios. Y aquí ya les voy a mostrar también que los racionales, los fraccionarios en este caso, cuando intersectados con los números enteros, va a ser igual a los números naturales, al dominio o al conjunto de los números naturales. Aquí les muestro los irracionales. Recordemos que los irracionales van a ser expresiones decimales infinitas no periódicas. Y conocemos ejemplos, ¿no? Raíz de 2, pi, raíz de 3 y así muchas de las raíces que conocemos, ¿no? En este caso quiero, bueno, concluir diciéndoles que, bueno, que no es un dominio numérico. Es importante tener claro que los irracionales no son un dominio numérico por ideas que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? En clases anteriores, en la primera clase de todo este sistema. Y por último, podemos afirmar que la unión entre los racionales y los números irracionales van a ser los números reales. Y ahí vemos la relación de inclusión, ahí lo pueden ver. Son subconjuntos los racionales y los irracionales de los números reales. También podemos afirmar, como les decía, que los reales van a ser la unión entre los racionales y los irracionales. En última instancia es importante poder identificar los números, ¿sí? Números que se nos presentan. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, que nos cuestionan los números a qué dominio pertenecen o a qué conjunto pertenecen. Importante, los irracionales son un conjunto numérico, pero no constituyen un dominio numérico. Vamos a comenzar entonces viendo el primer ejercicio. Antes de ver el primer ejercicio, vamos a repasar en una diapositiva las relaciones que existen entre números y conjuntos y entre conjuntos y conjuntos, que ya hemos puesto algunos ejemplos. Vamos a la diapositiva. Ya se los estoy mostrando. Ahí lo pueden ver. Relaciones. Bueno, entre elemento y conjunto tenemos la relación de pertenencia. Por ejemplo, 3/5 pertenece a los números fraccionarios y de no pertenencia. -3 no pertenece a los números naturales. Entre conjunto y conjunto, ¿qué relación tenemos? Subconjuntos. Si por ejemplo, los números fraccionarios, el conjunto de los números fraccionarios es subconjunto del conjunto de los números racionales. Y el conjunto de los números enteros no es subconjunto de los números fraccionarios. Ahí lo pueden ver, es un ejemplo. Vamos a recordar ahora las operaciones entre conjuntos. La unión. Recuerden que el símbolo de la unión es este que les estoy mostrando. Y un ejemplo sería que la unión entre los racionales y los números irracionales serían el conjunto de los números reales. También la intersección. Ahí vemos el símbolo y un ejemplo. Los números enteros, intersección con los números fraccionarios, van a ser los números naturales, el conjunto de los números naturales. Y la diferencia, ahí tenemos el símbolo recordando. Y recuerden, ahí lo tenemos, la diferencia entre los reales y los números irracionales van a ser los números racionales, por supuesto. Vamos ahora, la siguiente diapositiva, a detenernos a explicar un poco mejor y recordar las operaciones en sí, ¿sí? ¿Qué significan? Hemos puesto algunos ejemplos, pero vamos a recordarlo. Vamos a la diapositiva. Ya se los muestro. Vamos a ver las operaciones. Tenemos la unión. El conjunto unión entre dos conjuntos va a ser el conjunto formado por todas las X que pertenecen a este conjunto, por supuesto, resultante, tal que las X van a ser las X que pertenecen a uno de estos conjuntos o pertenecen al otro. Y se los muestro con un diagrama. Ahí lo pueden ver. Ahí pueden ver el diagrama. En este caso, los dos conjuntos que les muestro en el diagrama se están intersectando. Es un caso especial, ¿no? Porque pudiera ser que no existiera intersección entre ellos, pero recuerden que son los números, es decir, los elementos que pertenecen a un conjunto o pertenecen al otro conjunto. Diríamos todos, sin repetirse, por supuesto. No quiere decir que los que se repiten no se toman, pero una sola vez. La intersección, ahí la vemos. Van a ser, el conjunto de intersección va a ser el conjunto formado por los elementos que pertenecen a un conjunto y pertenecen al otro conjunto. Ahí se los estoy mostrando.
serían los elementos comunes. Se lo estoy mostrando en el diagrama. Y vamos a ver la diferencia. La diferencia entre el conjunto X y el conjunto Y serían los elementos que pertenecen al conjunto X y no pertenecen al conjunto Y. Es importante. Es decir, los que pertenecen a X pero no pertenecen a Y. Y ahí se los muestro en el diagrama, con diagrama de Venn. Importante que X diferencia Y no va a ser igual a Y diferencia X. Aquí le quiero dar un pequeño tiempo para que tomen alguna nota. Bien, ahora vamos a estar viendo un ejercicio. Les propongo ver un ejercicio donde vamos a estar aplicando esto que acabamos de recordar ahora. Un ejercicio que es muy común que aparezca en exámenes, por supuesto, aún en exámenes de ingreso. Vamos a la diapositiva y ya se los muestro. Este es el ejemplo 1, que por supuesto lo vamos a resolver en clases. Y vamos entonces a darle un pequeño tiempo para que lo copien y ahora mismo lo vamos a analizar. Comencemos a analizar este ejercicio. Nos piden clasificar en verdadero o falso la proposición y nos hablan de dos conjuntos que son dos conjuntos no vacíos y nos dicen que un elemento X que pertenece al conjunto A y X pertenece, estas son las condiciones que nos dan, X pertenece a la unión entre el conjunto A y el conjunto B, entonces se puede afirmar que siempre X va a pertenecer al conjunto B. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a un ejercicio de este tipo? Siempre es ideal hacer una representación, ¿sí? Gráfica, en diagramas de Venn nos ayuda. Por ejemplo, vamos a representar los dos conjuntos, ahí se los traigo. Y la primera condición, X pertenece a, en el caso que les estoy mostrando, ahí lo pueden ver, X pertenece a, pero vamos a analizar si en esta forma en la que lo he representado, fíjense que X pudiera estar también en la intersección de A y B y sigue perteneciendo a, es el otro caso que vamos a ver, pero en este caso perteneciendo a, veamos también que pertenece a la unión, es decir, X estando en la posición en la que está, también va a pertenecer a la unión entre A y B, cumple las condiciones. Y entonces dice la proposición, entonces se puede afirmar que siempre X pertenece a B. Miren, en este caso que les acabo de ilustrar, X no pertenece a B. Ya esto nos da una idea de que es falso, pero quiero explicarles más. Este caso, pudiéramos decidir que X va a estar en la intersección entre A y B y por lo tanto va a cumplir que pertenece a A, pero también va a pertenecer a la unión entre A y B. Recuerden, cuando pertenece a ambos conjuntos se toma una sola vez la unión, pero va a pertenecer. Sin embargo, en este caso que les coloco aquí a la derecha, sí se cumple que X pertenece a B. Esto es un caso particular. Debemos tomar como contraejemplo el primer caso. Con este primer caso estamos justificando, estamos demostrando que la proposición, por supuesto, que es falsa. X puede pertenecer a A, pertenecer a la unión entre A y B, y no tiene por qué pertenecer al conjunto B. Bueno, espero hayan entendido la explicación. En este caso no hay mucho que anotar, simplemente que es falso, que hayan entendido. Y vamos a continuar porque ahora les quiero proponer un ejercicio que trata sobre lo mismo. Vamos a verlo en la diapositiva. Insisto, vamos a ver ahora un ejercicio, que quiero que lo hagan en casa, sobre este mismo tema que estamos tratando. Vamos allá. Y aquí están las dos proposiciones que le traigo. La misma orden, clasificar en verdadero o falso, y les doy un tiempo para que copien las proposiciones y ustedes evalúen en casa.
ahora quiero presentarles un ejercicio donde vamos a estar viendo la inclusión, es decir, la relación entre elementos y conjuntos y entre conjuntos y conjuntos. Vamos a la diapositiva y ya se los muestro. Y sería el ejemplo 2 porque lo vamos a estar resolviendo aquí en clases. Aquí les traigo el primer inciso. Vamos a ir inciso por inciso. Clasifica las siguientes proposiciones en verdaderas o falsas. Miren el primer inciso. Tenemos un conjunto formado por un elemento, raíz de 7. Y la afirmación es que pertenece a los números irracionales. Suelen los estudiantes en este caso decir que la proposición es verdadera. ¿Por qué? Porque ciertamente la raíz de 7 es un número irracional, pero recuerden que si lo tenemos entre llaves, estamos hablando de un conjunto. Y la relación entre un conjunto y otro conjunto no puede ser con el símbolo de pertenece. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Para que sea verdadera debe decir que es subconjunto. Espero que hayan entendido. Vamos a ver el inciso B. Menos 2 es subconjunto de los números enteros. Aquí sucede lo contrario. Vamos a anotarlo. Es verdad que el número menos 2 pertenece a los números enteros, pero no es un subconjunto. Como elemento, la relación entre elemento y conjunto es de pertenencia, no de subconjunto. Debería estar entre llaves para que fuera verdadero. Por lo tanto, esta afirmación también es falsa. Y ahora vamos a ver el inciso C. 3,14 pertenece a los números irracionales. Muchos estudiantes en exámenes que ha aparecido este inciso dicen que la afirmación es verdadera porque estamos acostumbrados a decir que pi es 3,14 y que pi es un número irracional. Ciertamente pi es un número irracional, pero 3,14 es una expresión decimal, pudiéramos decir en este caso exacta, periódica también, lo que el periodo es 0, pero nunca es una expresión decimal infinita no periódica, que sería un número irracional. Por lo tanto, 3,14 sencillamente no es un número irracional, es un número fraccionario, es un número racional, también es real, por supuesto, y la afirmación es falsa. Continuamos. Menos 1 sobre 2, menos 1 medio, no pertenece a Q más. Esta afirmación, creo que ya se dan cuenta que podemos decir que es verdadera, porque Q más son los fraccionarios que son números positivos, ¿ok? Por lo tanto, es verdadera. Veamos otro inciso. 3/4, un número expresado, ¿no?, de manera, es decir, un número mixto, pertenece a los racionales. Sí, la respuesta es sí, debemos estar claros aquí, es verdadera, porque debemos estar claros que los números mixtos también van a ser fracciones y son racionales. Recuerden que 3 sería la parte entera y 1/4 sería la parte fraccionaria. Y si lo convirtiéramos en fracción, deberíamos multiplicar 4 por 3 más 1. Ese sería el numerador, que sería 13 sobre 4. De ahí que es verdadera la afirmación. Y ahora les traigo este ejemplo. El intervalo desde menos 1 a 1 es subconjunto de los números racionales. Interesante este ejemplo porque es falso. Pudiéramos pensar que es verdadero, pero quiero que noten algo. Es falso y les voy a traer un ejemplo. Por ejemplo, el coseno de 45 sabemos que es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 es un número irracional. Es aproximadamente 0,7 para que se ubiquen. 0,7 está entre menos 1 y 1. En ese intervalo de números reales, porque si no nos especifican el dominio, cuando nos dan la notación de intervalo, están hablando de números reales, hay números irracionales. Y al haber números irracionales, este conjunto no pertenece, es decir, no es subconjunto de los números racionales. Recuerden que los números racionales no es un conjunto tan denso como los números reales. Los números reales sí hay una correspondencia, ¿no?, biunívoca con la recta numérica, pero en el caso de los racionales no es así. Pudiéramos decir que en la recta numérica tenemos estos huecos sin ocupar de los números irracionales. Eso debe quedar claro. Vamos entonces a continuar y les quiero proponer ahora sí otro tema referido a los dominios numéricos y vamos a ver que vamos a estar viendo que no es lo mismo determinar dominio numérico más restringido a determinar el conjunto numérico más restringido. Quiero mostrarles un ejemplo. Vamos a verlo ya. Aquí está el ejemplo. Y les doy un breve tiempo para que copien estos dos ejemplos que les traigo y después lo analizamos.
Bueno, si no hemos tenido tiempo para copiarlo de todo, vamos a comentarlo ahora y pueden continuar copiando. Dice el primero, en el conjunto numérico más restringido al que pertenece las soluciones de la ecuación x al cuadrado igual 2 es, y ahí vemos es decir, las posibilidades que nos dan. Vamos a detenernos a analizar este elemento y vamos a resolver rápidamente la ecuación y se los voy a mostrar. Cuando resolvemos esta ecuación, una ecuación cuadrática, es bien sencillo resolverla. Muchas veces, cuando no aparece el término lineal, terminamos realizando esta operación, ¿no? Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, pero debemos recordar que de aquí obtenemos que el módulo de x es raíz de 2, porque hay estudiantes que no consideran las dos soluciones, que va a ser raíz de 2 y menos raíz de 2. Esto es importante. También podemos tratarlo como una diferencia de cuadrado, agrupando todos los términos para un miembro, que es el procedimiento para resolver una ecuación cuadrática, descomponer en factores esta diferencia de cuadrado, igualar a 0 y determinar las soluciones que por supuesto son las mismas. Insisto, raíz de 2 y menos raíz de 2 es lo más importante. Es muy sencilla la ecuación cuadrática y vamos a concentrarnos en el ejercicio. Tenemos las dos soluciones aquí. Y vamos a analizar algo. Dice que el conjunto numérico más restringido. Muchas veces decimos que, pudiéramos decir, que pertenece a los irracionales, porque ciertamente estos dos números son irracionales. Pero dentro de las posibilidades que me dan, miren qué interesante, hay un conjunto formado por dos elementos y precisamente esos dos elementos van a ser raíz de 2, es decir, raíz de 2 y menos raíz de 2. Bueno, quiero aquí aclarar algo. Disculpen, sí, sucede a veces, el menos que está dentro de la raíz, por supuesto que debe estar fuera, nos estamos refiriendo a la raíz de 2 y a menos raíz de 2, ¿ok? Pues, en última instancia, este conjunto está formado por estos dos elementos que son la solución, es la idea. Insisto en que este menos va fuera de la raíz porque si no, por supuesto que esta raíz no está definida, ¿no? ¿Está claro? Estamos hablando de que dentro de ese conjunto va a estar esta solución y esta solución que tenemos aquí. Este es el conjunto más restringido al que pertenecen estas soluciones, porque es el conjunto formado por esas dos soluciones. Eso debe quedar claro, por lo tanto esa es la respuesta. Entonces, bueno, aquí vamos a ver el segundo, ya coloco la respuesta, pero quiero comentarlo. Ahora nos hablan del dominio numérico más restringido al que pertenecen las soluciones. Al decirnos dominio numérico, recuerden que los irracionales no es un dominio numérico. De ahí que entonces debemos seleccionar los reales como el dominio numérico más restringido al que pertenecen estas dos soluciones. Eso es lo importante entre conjunto y dominio. La idea es que los irracionales no son un dominio numérico. Espero hayan entendido la explicación. Interesante la idea del conjunto formado por los dos elementos, que es el más restringido. Bien, ahora quiero rápidamente, porque ya no tenemos mucho tiempo, hablarles algo sobre dominio de definición de expresiones algebraicas. Y quiero ponerles un ejemplo rápidamente. Aquí está. Con esto ya vamos a terminar la clase. Recordad que en las expresiones algebraicas podemos tener algunas expresiones, por ejemplo, que tenemos variables en el denominador, que tenemos variables dentro de las raíces cuadradas o dentro de los argumentos del logaritmo. Y esto es importante para hallar el dominio de una expresión. Vamos a ver esta y con esto despedimos porque, bueno, ya el tiempo se nos agota. Vamos a ver, tenemos un denominador que recuerden que el denominador, en el caso de una fracción, debe ser distinto de 0. Podemos resolverlo de esta forma. O podemos igualar a 0 para finalmente, no olviden, se debe excluir del dominio de la expresión este valor, por supuesto. Sin tiempo para más, ya me quiero despedir, insistirles en este caso la idea de descargar el Power en los sitios en internet donde les he sugerido que lo descarguen para que vean los otros ejemplos que tenemos en este Power hablando de, en este caso, el dominio, por ejemplo, de una expresión que contiene raíces de índice par, ¿sí? Que la cantidad subradicando debe ser mayor o igual que 0, recuerden esto. Y cuando tenemos variable en el argumento de un logaritmo, debe ser mayor estricto que 0. Si la tuviéramos en la base de un logaritmo, mayor que 0 y distinto de 1. Todo esto, bueno, lo tenemos en algunos ejemplos en PowerPoint, ya no tenemos tiempo para más, nos estamos despidiendo, nos vemos en otra ocasión.